Buenas, bienvenidos a esta cuarta emisión de este espacio cultural dedicado en estos primeros compases a la cultura griega, de la mano de Jacob Burckhardt y la colección de sus escritos titulada Historia de la cultura griega. Ya por fin podemos meternos de lleno en los textos y en los estudios que leyó en su cátedra de Basilea en su momento, a finales, la segunda parte del siglo XIX. Y esta sección primera lleva por nombre Los griegos y su mito. Empieza Jacob Burckhardt diciendo que el pueblo excelsamente dotado que conocemos con el nombre de griego fue adentrándose en el suelo que había de ser el suyo seguramente muy poco a poco, y en forma de una gran variedad de estirpes. Lo mismo que en su tiempo los germanos, eslavos, celtas, celtíberos e ítalos, si bien en un espacio más reducido. El estudio de los monumentos prehistóricos nos podrá ilustrar sobre los primeros habitantes con que tropezaron. Cita a continuación a Estrabón, a Pausanias, y dice de ellos que indican alguna vez, como de pasada, que la Hélade había estado antes habitada, en todo o en parte, por bárbaros. Si, dice, al correr del tiempo, de toda esta diversidad de griegos, se destaca dominante el nombre de helenos. Todo el que puede se adscribe a ellos, mientras que estirpes con un parentesco antiguo y estrecho, como la de los leleges, cares, dárdanos, dríopes, caucones y pelasgos, se fueron distanciando como semibárbaros y poco a poco se dispersaron o desaparecieron por completo, pues nadie quería ser contado entre ellos. Apunta aquí, en nota a pie de página, una cita de Pausanias 4.34.6 que dice: con ocasión de la excepción que constituyen los dríapes, o sea, los dríopes, respecto a esta serie de pueblos que se fueron alejando como semibárbaros y no se adscribieron al hiperónimo, digamos, de los helenos. Respecto a la expresión concreta sobre este cambio hacia lo heleno, la encontramos, por ejemplo, en Heródoto, en el primer libro, parágrafo 57, dice Metabolé eis Helenas. Eh, Traducido este pasaje de forma un poco más amplia, leo Heródoto, dice: ahora bien, no puedo determinar categóricamente qué tipo de lengua hablaban los pelasgos. Si a partir de estas poblaciones hay que aventurar un juicio, los pelasgos hablaban una lengua bárbara. Bárbaron glossan, dice el texto griego. El pueblo ateniense, que es pelásgico, al tiempo que se convertía en griego, debió, asimismo, cambiar de lengua. Jamate metabolé te es Helenas kaiten glossan metémace. Es decir, tuvo que aprender, ¿no? Este metemanzano, según el diccionario Liddell Scott, se puede traducir como, o el concepto, lo que refleja es to unlearn one language and learn another instead. Es decir, desaprender una lengua y en su lugar aprender otra. Esto equivale, ¿no?, al pasaje que efectivamente cita Burckhardt de Pausanias en el cuarto libro, que respecto a los de Colónides dice que con el tiempo tuvieron que aprender el dialecto y las costumbres de los dorios. Esto en griego aparece como dialecton kai ece metamacesestai ta dorieon, ¿no? Es decir, lo de los griegos, o sea, lo de los dorios, disculpen. Bueno, en cualquier caso, pues bueno, solo cabría comentar respecto a esto que el pueblo de los dríopes, ya sabemos que deriva etimológicamente de un héroe llamado Driops, ¿no?, que se relaciona o está estrechamente vinculado, etimológicamente vinculado con Dris, ¿no?, y esa raíz Doru, ¿no?, que luego pues encontraremos en Droón, Duro, o en el propio Durus latino, encontraremos en Doru como árbol, encontraremos en Dendron, ¿no?, o incluso en castellano rododendro, ¿no?, dendrocronología, ¿no?, tiene esa DR, digamos, etimológica del Doru Dreu. Luego, por supuesto, lo tenemos en inglés y, por supuesto, en el pueblo de los druidas, que es, digamos, aquel pueblo, ¿no?,
al que hace referencia Julio César y nos explica sus costumbres, cómo, o sea, me refiero a la casta de los druidas, ¿no? A la casta, digamos, sacerdotal o a o a ese estado, ese estrato, digamos, precisamente sacerdotal o ocupado de las cuestiones religiosas, ¿no? Y en el que nos recoge sus costumbres en aquellos comentarios de la Guerra de las Galias. Bueno, avanzando a la página siguiente, nos dice Jacob Burckhardt, continúa. Elas se refería primitivamente a dos regiones del norte, la Ptiótida tesálica y, según Aristóteles, los alrededores de la Dodona en el Epiro. Pero después se extiende a toda Tesalia, más tarde a toda la región del norte del Istmo, luego al Peloponeso y a las islas, hasta que llegó a comprender a todos los pueblos no bárbaros. Cita aquí en nota a pie de página, dice, acerca de la extensión del nombre helenos, panhelenos, etcétera, de todo lo que se ha llamado además argos y argivos con mayor o menor amplitud, véase Estrabón, libro octavo, parágrafo 6. Dice, continúa en el cuerpo del texto, dice, también es una cuestión extraordinariamente oscura la posterior ramificación de estos helenos en las cuatro estirpes famosas. No tiene, dice un poco más adelante, no tiene ningún valor por ser completamente falso ese conocido árbol genealógico según el cual Eolo, Doro y Xuto serían hijos de Helén y Ión y Aqueo, hijos de Xuto. Y Xuto, ¿no? En la tradición, la primera época griega está llena de meras migraciones. Una raza desplaza a otra y ocupa su lugar. Con la invasión dórica del siglo XI, nos informa Burckhardt, se habría producido la distribución de las estirpes que perduró después. Una serie de desplazamientos sucesivos hizo que los tesalios, beocios, dorios, etolios, aqueos y jonios, entre otros, establecieran sus nuevas patrias a ambos lados del mar Egeo. El hecho de que muchas localidades conserven dos o más nombres nos permite inducir que estos desplazamientos llevaban consigo a menudo un cambio total de las cosas. Se creía que que el nombre antiguo procedía del lenguaje de los dioses. A colación de esto, pues pueden ustedes atender aquel artículo publicado por José Calderón Felices en la revista Faventia, número 4, 1982, que además es el mismo autor que el de la traducción de la biblioteca mitológica para la editorial Acal Clásica, para la editorial Acal, la serie clásica. Tiene un artículo publicado, como digo, en Faventia, llamado Lengua de los dioses barra diagonal lengua de los hombres, ¿no? Y hace referencia como en el Crátilo 391D, así como en la bibliografía respectiva, ¿no? Nota 5 bis y nota 6, hace algunas referencias sobre la diferencia entre palabras divinas que corresponderían a las griegas según la intelección de José Calderón Felices y las palabras humanas corresponderían a las no griegas, léase hititas o de cualquier lengua relacionada con aquella zona, digamos, de conexión continua que era la costa Anatolia. Por ejemplo, uno de los precisamente de las cuestiones o de los ejemplos, mejor dicho, tomados de Homero, que más se pone de relieve es el verso 74 del libro tercero de la Iliada que dice Jonxanthon, Caleus y Ceoi, Andres de Scamandron, es decir, al que los dioses llaman o nombran Xanthos, pero sin embargo los hombres Escamandro. Otros ejemplos para esto pues están en el primer libro de la Iliada, en el verso 403, en el segundo libro de la Iliada, 813, tenemos otros ejemplos en los que se puede ver esta doble nominación según la lengua de los dioses o la lengua de los hombres. Se entiende que la lengua de los hombres, efectivamente, como leyó José Calderón, es no griega, no se sabe exactamente si es hitita, si es licia o qué rama, digamos, de la lengua de la familia Anatolia correspondería con ella, con esas palabras humanas, pero en cualquier caso las palabras divinas sí son, digamos, propiamente griegas. Al respecto, sobre esta diferencia entre las lenguas de los dioses y la de los hombres,
Ya apareció en 1921, es decir, 60 años antes la publicación de José Calderón en lengua castellana, un artículo de Günther llamado Bundessprache der Götter und Geister. En cualquier caso, si seguimos, nos vamos a la página 63, dice Burkhardt, seguramente, cambiando un poco de tercio, las leyendas que se refieren a la época anterior a las invasiones dóricas contienen toda una serie de hechos históricos, pero apenas si presentan apariencia de tales, porque son relatos dispersos cronológicamente aislados, de suerte que no es posible distinguir lo antiguo y lo arcaico, ni seguir la trayectoria de cada estirpe. Parece que las numerosas genealogías de las familias reinantes que se contienen en esas leyendas podrían ofrecernos un punto de apoyo para seguir el destino y movimiento de las diferentes estirpes, pero pronto nos damos cuenta de su valor relativo, porque se hallan envueltas en la brillante y densa atmósfera del mito, rica en elementos telúricos y cósmicos, en religión y poesía, en visiones del mundo y en experiencias incorporadas. Es decir, todos estos elementos que en cierto modo dan un tinte quizá más literario, pero añaden una capa nublada, digamos, o con cierta nebulosa difícilmente extricable, digamos, respecto a la verdad histórica que habría detrás, pues aunque aparezcan, aunque las tengamos esas leyendas, no son eh, exactamente fieles o no son un buen reflejo de lo que realmente pues luego sí se harían más o menos con la llegada de la historiografía, ¿no? Al siglo V, siglo IV. Un poco más adelante dice, los griegos tuvieron, hasta cierto grado, conciencia de esta realidad. La tradición, primeramente en manos de los rapsodas y de los poetas teogónicos, pasó a manos de los logógrafos, aquellos recopiladores de leyendas locales y tribales, de los que Tucídides, en el libro 1.21, es decir, en su prólogo, nos dice ya que escribieron más para regalo del oído que para honor de la verdad. En cualquier caso, pues ya saben ustedes que lo que hace Tucídides, según él mismo, es escribir un tema es a él, es decir, una adquisición para siempre, ¿no? En contraposición con estas especies de fábulas agonales, ¿no? Es decir, dedicadas o creadas ex profeso para el agón, para el certamen. Eh, Estrabón, en el libro octavo, nos dice, los escritores antiguos cuentan muchas cosas que no han ocurrido, pues se han nutrido de mentiras al describir los mitos. Por otra parte, Hecateo de Mileto, o Hecateo de Mileto, añade Burkhardt, había escrito ya, los griegos conservan muchas y risibles noticias. En cualquier caso, si avanzamos un poco, a continuación nos dice, tenemos que ocuparnos primeramente de una idea común a todos los griegos. Así como es casi seguro que los griegos llegaron de fuera, del Cáucaso, del Asia Menor o de Europa, no lo es menos que el pueblo griego perdió por completo el recuerdo de semejante procedencia. Además de que toda la nación se consideraba como autóctona, algunas estirpes se vanagloriaban particularmente de habitar en los mismos lugares donde naciera el género humano. Los griegos sustentaban diversos pareceres sobre el nacimiento de este mismo género humano, pero en todo caso, este había nacido en el país, es decir, había nacido en la zona continental de Grecia, ¿no? También es el suelo griego donde el género humano ha recibido aquellos recursos de vida que se suelen considerar como dones especiales de los dioses. Aquí añade una serie de ejemplos de los que solo voy a leer algunos. Dice, por ejemplo, el cultivo de la vid procede de Tebas, la poda de los sarmientos se inventó en Nauplia. Al observar que luego que un asno se hubo comido los vástagos, los sarmientos crecieron más hermosos, ¿no? Todo esto se recoge en Pausanias y son mitos, en cierto modo, pues etiológicos que tratan de explicar eh, cuáles o de dónde han surgido todas estas adquisiciones tecnológicas o todos estos progresos tecnológicos que se dieron en la época previa a el registro un poco más cercano en el tiempo, incluso contemporáneo, ¿no? De los descubrimientos respecto a cuando quedaban escritos. Por otra parte, tenemos pues estos descubrimientos arcaicos, antiguos, que no están atestiguados en su momento, sino que
Posteriormente se recurre a ciertas mitos o leyendas o simplemente pues, esta clase de pequeños mitos etiológicos que incorporan los animales de la zona y hace como que da a entender que todo aquello se descubrió allí, pero los descubrimientos pues siempre son pequeños dones divinos, pequeños hallazgos serendípicos o prácticamente pues, meras casualidades que se encuentran los habitantes de la zona, ¿no? Bueno, dice Burckhardt, sin embargo, no les cuesta mucho a los griegos reconocer que aquellas cosas que se deben a un penoso esfuerzo han sido traídas de fuera. Si nos vamos a la siguiente página, la 66, en esta edición que estamos manejando, dice Burckhardt, por lo que se refiere a las migraciones, ocurre a veces que las referencias del mito son completamente transparentes. Aquí viene una interpretación interesante desde mi punto de vista. Dice así, cuando un hijo de rey extranjero que tiene que legitimarse mediante una guerra, como es el caso de Pélope, tiene una heredera, o ésta resulta embarazada por Poseidón, se adivina fácilmente un cambio de dinastía o del pueblo dominante, que ha llegado por mar. El parentesco entre dos pueblos haya simbolizado por la afluencia de un río a través del mar, para reaparecer como fuente en otras tierras. Es decir, una ruptura o un, digamos, cambio dinástico o recambio dinástico prácticamente se explica eh, con ciertas, o se detalla a partir de ciertas características del mito que lo envuelve, que nos da aquella información que no, digamos, se dice o se le recoge explícitamente. Se recoge explícitamente el cambio generacional, el cambio dinástico, pero esos detalles de, digamos, de dónde proceden esas nuevas dinastías, si proceden, digamos, allende el mar o si proceden allende ciertas cordilleras o de otras tierras lejanas, etcétera. Todo esto está recubierto por esa nebulosa mítica que nos da la información, pero digamos hay que saber leerla, ¿no? Esto es lo que hace Burckhardt. Además dice, sin embargo, pero todas estas leyendas apenas nos proporcionan datos al tratar de utilizarlas en sus detalles cronológicamente. Es decir, ya se sabe, dicen un poco más tarde, ya rompiendo un poco el hilo de la tradición genealógica o de colección, digamos, prácticamente de nombres y de datos de este estilo, lo compara con el tipo de trabajo etimológico que hacía el hablante griego, ¿no? Dice esto, por ejemplo, eso está en las obras de Platón, ¿no? Dice, ya se sabe qué clase de etimologistas fueron los griegos, como comparando, digamos, las dos formas de estos primeros pasos o de esta forma quizá pueril e ingenua de hacer historia y etimología respectivamente. Dice pronto, nos convencemos de que nos hallamos frente a la pura arbitrariedad, ante una absoluta indiferencia por lo acaecido, ante una despreocupada ficción. Es decir, no hay realmente la preocupación que vemos posteriormente en Heródoto y en Tucídides por escuchar, ir a los sitios donde ha ocurrido ciertas cuestiones que quieren relatar, tratar de atender a qué es lo que cuenta el pueblo, a las fuentes, digamos, orales que se encuentran en cada uno de los lugares por los que vagan para obtener información, este theorein también, ¿no? Este ver, esta voluntad de contemplar qué es lo que ocurre y esta capacidad de análisis se está menoscabada en aquellas primeras cronologías que se envuelven enormemente en elementos míticos y legendarios, ¿no? Esto, por ejemplo, y creo que lo dice Burckhardt poco después, o entre alguno de estos ejemplos, pues se ve perfectamente en los casos de las composiciones de Píndaro, por ejemplo. Siguiendo un poco más adelante, en la página 70, dice, no sobra respecto a estas cronologías y detalles de cambios y sucesiones dinásticas, dice, no sobra ningún nombre. Mientras que para los griegos, independientemente de toda genealogía, el puro improvisar y recitar nombres, una tirada de nombres tenía un encanto especial. Esto lo vemos, por ejemplo, ¿no? En el catálogo de las naves. Más adelante volveremos sobre esto, dice Burckhardt. La numeración, objeto hoy,
como la genealogía de una ciencia escrupulosa, constituye la delicia de los poetas épicos y teogónicos y quien se haga cargo de y quien se haga cargo de esta circunstancia. Es decir, todos aquellos, por ejemplo, el Píndaro que mencionaba, dice, no solo se despreocupará de las genealogías, aquel que se haga cargo de esto, que nos ofrece, por ejemplo, un Apolodoro, sino que titubeará también ante el catálogo de navíos contenido en el segundo canto de la Ilíada. Y sin embargo, no se puede negar que existen series de reyes y genealogías que se corresponden con la realidad. Es decir, aquí lo que hace Burckhardt es efectivamente comprobar que en en todos estos catálogos de nombres hay una mezcolanza no siempre fácil de distinguir y de cribar para identificar en qué punto es la realidad, en qué punto es algo enormemente mítico, mitológico, legendario, y en qué punto, como decíamos, el mito nos da una información complementaria que no se debe desdeñar, pero hay que tener, digamos, la vista preparada para realizar la intelección de esos detalles y realizar una comprensión. Es prácticamente una tarea hermenéutica el descubrir qué pequeños detalles nos puede dar el elemento mítico en una narración pseudo-histórica o pseudo-cronológica, pero que quizás si tuviera una intención no solo poética, no solo literaria, no solo rapsódica, sino también de recabar esas pequeñas fuentes de información que además pues en una tradición oral siempre sabemos que se ven continuamente modificadas y atienden a la imperiosidad, digamos, del elemento improvisado, ¿no? Poco más adelante, en la página 71, dice Burckhardt, no tenía el menor reparo para poner en conexión los productos míticos, habla del pueblo griego, que muchas veces no son sino el velo que cubre relaciones de tipo causal y que de todas maneras son siempre algo fuera de todo cálculo, con la duración media de una generación humana. Esto pues lo podemos poner en relación, ¿no? con lo que se ha hablado aquí en otras ocasiones sobre el pensamiento mitopoeico y que este no es realmente ilógico o que no ignora la búsqueda de esas aitiai, ¿no? De esas causas, de esas motivaciones, de esos motores no siempre fáciles de percibir que tiene la historia y que tienen las generaciones, que tienen las dinastías, que tienen los cambios políticos, pero el elemento mítico en ocasiones es tan abundante o prácticamente tan sobreabundante que no nos impide o nos hace, digamos, renegar de toda capacidad explicativa o de todos los datos que realmente sí puedan sonsacarse atendiendo a estos textos de forma, pues, con un escrutinio muy detallado, muy filológico, muy, muy, de muy afanoso estudio, ¿no? Dice un poco más adelante, y Sócrates, o sea, en boca de Sócrates, pone las siguientes palabras, ¿no? No te importa la verdad, sino que sigues los vicios de los poetas, es decir, se consideraba, ¿no? Que había efectivamente una contraposición de la verdad con la poesía. Esto ya aparece, por supuesto, esos vicios de los poetas son aquellos vicios de las musas, ¿no? Que pueden decir lo que es y lo que, o sea, lo que fue, lo que es y lo que será o que pueden decir la verdad o mentiras con apariencia de verdad, ¿no? Verosímiles. Entonces, bueno, por supuesto, pues esto era en boca de Isócrates pues una especie de acusación de no de carecer de la voluntad de seguir a la verdad o de mostrar la verdad por encima de esos elementos poéticos o literarios. Sigue Burckhardt diciendo, hay que ponerse constantemente en guardia contra ese error, muy a mano, de que un pueblo tan dotado como el griego tuvo que gozar también de sentido crítico. Los griegos se apasionaban por los detalles y localidades en relación con los tiempos remotos, pero su acción, dice el texto, yo creo que quiere decir su afición a lo antiguo, no le llevó mucho más allá del campo mítico. Esto, por ejemplo, pues representa, bueno, aquí lo dice en alemán, dice antiquarischer Sinn, ¿no? Esa voluntad o ese sentido, esa ficción por lo antiguo, ¿no?
por lo que aún así todo está, digamos, ensombrecido, podríamos decir. Más adelante dice, el mito y su voz, la épica, reemplazan a toda clase de testimonios antiguos. Yo aquí, claro, ustedes saben que voz y épica, en definitiva, vienen de la misma raíz, ¿no? La misma raíz indoeuropea. Eh, y claro, yo pensaba que era quizá incluso una especie de juego etimológico muy sutil, pero que claro, si atendemos a lo que el propio Burckhardt nos ha indicado, no es una obra especialmente filológica la suya, entonces ni mucho menos, aunque la traducción sí pueda reflejar este juego etimológico un poco, digamos, arcaico o lejano, en el original alemán no se corresponde con una especie de este juego sutil que digo, ¿no? Eh, en cualquier caso, dice, la calamidad científica comienza más tarde, cuando se olvida esto. Es decir, que el mito y su voz, la épica, reemplazan a toda clase de testimonios antiguos, ¿no? Dice, la calamidad científica comienza más tarde, cuando se olvida esto y se trata a Homero como un documento que prevalece contra otros testimonios etnográficos más eficaces. Testimonios que, claro está, o se conforman o difieren con los de Homero. Estrabón, que quizá homeriza constantemente. Este verbo homerizar, pues bueno, ya es un verbo griego, ¿no? Existe homerizo, que es, digamos, imitar, ¿no? Un poco el estilo homérico. Dice Estrabón, que quizá homeriza constantemente y que tan parcamente nos habla de la época poshomérica, que va hasta la guerra persa, pone frente a frente todo el viejo testimonio etnográfico de la Tesalia con el hecho del mando de Aquiles, tal como nos lo relata Homero. Por supuesto, esto es un tema más que trillado en los estudios filológicos contemporáneos, pero quizá no tanto en aquel momento, ¿no? O empezaba en aquel momento a crearse esa senda, ¿no? A andarse ese camino. Es la cuestión del empleo de Homero como fuente realmente fiable sobre cuestiones etnográficas, sobre cuestiones de números bélicos, en tanto que cita, ¿no? Los contingentes, las naves, los lugares de los que llegan, cuántas tropas, qué tipos, etcétera, ¿no? Entonces, sobre esto hay mucho debate y yo creo recordar un artículo de Emilio Crespo, un artículo, me parece que no es un artículo, creo que tiene dos artículos y luego tiene un, una- un apéndice en un libro en el que comenta o sea, cuál es el valor histórico de Homero, ¿no? Historizando a Homero, si no recuerdo mal, en dos partes. Es el texto al que hago referencia de Emilio Crespo, ¿no? El traductor para Gredos de la Ilíada. Eh, Burckhardt sigue diciendo, nos damos cuenta de cuán arraigado estaba el convencimiento de la exactitud de Homero, cómo cada ciudad pretendía encontrarse citada en la Ilíada como Eutímenon Toliethron, es decir, una ciudad bien fundada, ¿no? Toliethron con esa PT, ¿no? Propia de Homero. Y cómo se llegaba a corregir al poeta hasta hacerle decir lo que se quería. Esto no es nada nuevo, ¿no? El que entre los testimonios antiguos se guiaba de Homero era conocido honrosamente como Homerio, Cóteros. Aquí en el texto, al menos en la edición que yo manejo, hay un error tipográfico y pone Homeripóteros, pero según yo lo he encontrado, el adjetivo realmente es Homericóteros, ¿no? Es decir, homérico o más homérico, el más homérico. Eh, Homericótatos, ¿no? Bien. Finalmente, toda una serie de acontecimientos que no había manera de emplazar en los tiempos míticos eran adscritos a su término oficial en los Nostoi, o sea, las leyendas referentes a los viajes errabundos de los héroes después de la conquista de Troya. Es decir, si no estaba en el ciclo, digamos, de composición, en el ciclo troyano, o puramente en la Iliada y en la Odisea, bueno, pues se podía enmarcar en última instancia, no era una ciudad mal fundada aquella que o sea, hubiese sido fundada por alguno de los navegantes previamente luchadores o guerreros que habían estado y que habían conquistado, o sea, que habían estado 10 años a las puertas de Troya y que eventualmente la habían llegado a conquistar y regresaban a sus patrias
cada uno, o sea, sus respectivas patrias, muchas veces perdiéndose, digamos, en el camino, o quedándose en diferentes sitios lejanos todavía a su patria, pero en los que fundaban nuevas ciudades que, pues como digo, en definitiva, si bien no eran homéricas, si bien no era una Eutimenon Toliethron, sí era, pues bueno, una ciudad, digamos, una fundación de segundo orden, porque no era puramente homérica, pero sí sí cronológicamente inmediatamente posterior, ¿no? Bueno, eh, si pasamos a la página 73, nos dice, es bastante interesante lo que comenta aquí Burkhardt, dice, sea lo que quiera del conocimiento que pudieran tener de sus tiempos primitivos, el mito domina la vida griega, como una potencia ingente, cerniéndose sobre aquella como un mundo inmediato y magnífico. Ilumina toda la contemporaneidad griega, hasta los últimos tiempos, como si se tratara de un pasado no muy lejano, cuando en el fondo no era sino la representación más alta de lo que la nación veía y hacía. Es decir, es esta forma de comprender el mundo eh, que se apoya en el andamiaje mítico, no lo desdeña. Eh, a todo esto, sigue un poco más adelante, añadamos la dicha singular de que el mito griego, nacido en tiempos completamente ingenuos, llega en su plenitud a una época que conoce la escritura y hasta a una época muy literaria, pudiendo ser fijado ampliamente. Avanzando un poco, dice, los griegos gozaron como ningún otro pueblo de la vida real de sus primeros tiempos. Más adelante, cuando llegaron también a ser una nación con su ciencia, el mito se convirtió en asunto de erudición y de controversia, y continuó previviendo hasta una segunda historia. Es decir, se convierte, el mito no se, esto lo vemos en Heródoto, no se desdeña o no se soslaya totalmente, sino que se convierte en un recurso, digamos, de segundo orden. En el momento en el que no podemos recurrir a fuentes totalmente fidedignas, pues, ¿qué es lo que nos dice Heródoto? Pues sí, me han contado que he oído que, aunque yo no puedo dar testimonio seguro, pero ahí va el mito, ahí lo tienen ustedes, esto es lo que se cuenta. Aunque yo como historiador, digamos ya medianamente riguroso, que podríamos entender que en estos términos se podría autodefinir hoy en día Heródoto, reconoce, ¿no? Reconoce pues, que el mito, digamos, no es lo propio de la historiografía, pero sí, bueno, un recurso que en ausencia de unos testimonios claros y comprobables, tangibles, pues bueno, puede funcionar y puede, como leía Burkhardt, puede tener algún elemento a partir del cual se pueda tirar del hilo y recuperar algo de esa historia perdida que se ha quedado mezclada o que hay un pozo de historia en la narración mítica, en la narración legendaria, pero por supuesto tiene que ser un ojo avezado el que lo descubra, el que lo reconozca. Vivir, por ejemplo, en el mito, es lo que dice, ¿no? Es decir, se reinventa esta función del mito que antaño había servido, digamos, para cualquier explicación, es decir, tenía un valor prácticamente, podríamos atrevernos a decir, epistemológico, eh, deja de tener tal valor, empiezan a surgir la filosofía, la medicina, incluso la política, la retórica, la logografía, etcétera, ¿no? Entonces reclaman sus respectivas parcelas, pero el mito, bueno, se ve obligado a reinventarse o desaparecer, digamos, y lo que hace el pueblo que, digamos, vive en el mito, esa es la característica del pueblo griego, según Burkhardt, lo reutiliza, le da una segunda vida, le da una salida a todo aquel acervo inmenso en el que se habían movido, que le había servido al pueblo griego como andamiaje, digamos, para despegar hacia lo que empezaban a surgir como ciencias, ¿no? Entonces, bien sirve como un recurso de segundo orden, o bien la otra opción es el que el propio mito se constituye como un objeto de estudio. Y esto es otra vía, ¿no? Otra vía de dar salida y de continuar dando vida y de continuar reconociendo el papel importante del mito en la cultura griega
el considerarlo digno de estudio, el considerarlo algo sobre lo que todavía hay que seguir hablando, ¿no? Un poco más adelante, en la página 75, dice Burckhardt, pero dejemos estas muestras sorprendentes de vitalidad del mito. Su imperio más absoluto y brillante corresponde a la época de florecimiento de lo helénico, y casi se puede afirmar que el pueblo griego se mantuvo en la cúspide hasta tanto no empezó a desviarse del mito. Con él preservó su juventud. Es decir, que mientras el pueblo helénico, digamos, tocaba la base del mito, que constituía el fondo de su espíritu, de su pensamiento, de su visión, su cosmovisión, se mantuvo en pie, ¿no? Se mantuvo en pie, ¿no? En la cúspide, dice Burckhardt. Pero en el punto en el que, digamos, se desvió del mito, se desdeñó el mito, se relegó a algo que no aportaba ninguna clase de luz, ¿no? Y que era típico de los poetas épicos, típico de los poetas teogónicos, pero no es típico del que busca la verdad, ¿no? No es, es lo que estoy citando, ¿no? Las palabras anteriores parafraseando, ¿no? Las palabras anteriores de Isócrates, es decir, no le gusta la verdad, él, digamos, sigue los vicios de los poetas, ¿no? Ese vicio del poeta es la preponderancia del mito sobre la realidad, sobre la verdad, sobre lo objetivo, sobre lo tangible. Entonces, bueno, dice, este imperio del mito, continúa Burckhardt, ha debido de ser favorecido en gran manera por la polis, como forma de vida de la nación, y por los aedos. Por supuesto, con la llegada de lo helénico, ya, digamos, post Alejandro Magno, es cuando empieza poco a poco a perder, se pierde parte del mito, se pierde, por supuesto, la polis que se ha convertido en megalópolis, ha habido una apertura cultural y cierta, se ha diluido la cultura griega con otras nuevas culturas en las que ha entrado en contacto, de las que otrora bebió, pero ahora pues ha habido una mezcolanza un tanto más abrupta y mucho menos controlada, digamos, y ha habido menos tiempo para realizar una asimilación, ¿no? Aquella especie de, para realizar aquella tarea que encontrábamos como una especie de tamiz griego sobre el oriental, ¿no? Se ha vertido, digamos, se han abierto las compuertas de lo griego hacia todo el mundo mediante las conquistas de Alejandro Magno, pero no se ha podido aplicar ese elemento de cribado, lento, sosegado y de asimilación de lo que era compatible con la cosmovisión griega, anclada al mito, y entonces, pues bueno, con esta forma de vida de la polis, con esta forma, digamos, idílica ateniense, ¿no? De la democracia ateniense, convertida rápidamente, ¿no? Subyugada por Alejandro Magno, y luego pues tenemos el gobierno de los 30 tiranos, etcétera, ¿no? Pues con todo esto y con la conversión de las polis en megalópolis, pues con cierto retraimiento que suele conllevar esta cuestión en el espíritu humano, pues se ha perdido también, ¿no? Se ha perdido el imperio del mito, que dice Borchardt. Avanzando un poco, dice, el mito constituye un supuesto general de la existencia griega. Toda la cultura, en su integridad, seguía siendo la misma de los primeros días, solo que recreada progresivamente. Se conocía todavía el origen mítico o sagrado de numerosas formas de vida, y eran sentidas próximas a él. Toda la humanidad griega se consideró como descendiente y legítima heredera de la época heroica. Esto además, por ejemplo, nos trae a colación Plutarco, concretamente en Regnum Apodégmata, Subvoque Epaminondas, una contestación que espetó, ¿no? Epaminondas. Dice, concedido, que entre nosotros ha habido un parricida y en Argos un matricida. Pero nosotros expulsamos a los dos y fueron recogidos por los atenienses. Es decir, efectivamente, ¿no? Digamos, había todavía, incluso en época, digamos, más avanzada, había cierto reconocimiento del poder del mito, ¿no? Del poder del mito y de lo que decía también el mito, ¿no? De cada nación, de cada polis, de las costumbres, de la forma de vivir, de lo que era aceptable, ¿no?
Eh, Mientras que Epaminondas te dice que entre nosotros ha habido un parricida y en Argos ha habido un matricida, en esas tierras, digamos, esas gentes expulsan porque abominan de matricidas y parricidas, pero en cambio los atenienses los aceptan, ¿no? Esto es una, digamos, esas pruebas míticas y antiguas a las que se puede recurrir en casos de extrema necesidad, ¿no? Eh, si seguimos, dice, por ejemplo, aludiendo a otros, bueno, sí, otras ejemplificaciones, dice, usos y vestimentas antiguos gozaban de una protección efectiva si podían ser referidos a su origen mítico. Eh, Continúa un poco y se centra en Atenas, dice, especialmente instructiva es la historia primitiva de Atenas, porque nos delata claramente la doble corriente de lo mítico. Por un lado, el mito se adelanta hasta el presente, y por otro, el desarrollo histórico va penetrando violentamente en el mito. La ética poseía un gran tesoro de arcaísmo, y así, casi todos los tribunales de Atenas tenían que ver con el mundo legendario. Refiere aquí, ¿no? A Pausanias 1.28 y dice Atenas creía ser la ciudad más antigua del mundo. Ya sabemos, ¿no? Que los atenienses son ese pueblo autóctono, ¿no? Autoproclamados autóctonos, ¿no? Dice, empezando por el Areópago, donde fue juzgado Ares por haber dado muerte a Lirrotio, ¿no? Toda una serie de cargos sacerdotales hereditarios se vanagloriaban de su origen mítico. Además, se mantenía viva la vieja leyenda del país, en parte mítico-cultural, que hacía relación a los nombres de Cécrope, Anfictión, Erictonio, Pandión, Erecteo, los Metiónidas, los Metionidas, etc., ¿no? Por un lado, Teseo es un auténtico héroe del mundo legendario griego, más por el otro, es la personificación de todo el desarrollo político de Ática, cuyos rasgos muy posteriores se atribuyen al héroe. Es decir, Teseo nos sirve, digamos, de doble, de doble luz, ¿no? De doble foco. Es un candil que alumbra tanto para entender el pasado como para justificar ciertas cuestiones que se hagan en el futuro o ciertas medidas políticas que si puede leerse retrospectivamente y posiblemente de forma sesgada que podrían tener un antecedente en algo que hizo Teseo, pues entonces bien hechas estén, ¿no? O sea, no habrá ningún problema. Uno de los ejemplos que aporta aquí Burkhardt dice, cuando alguien más adelante quiere enterarse del origen de una institución cualquiera, así sea la de los óvulos que las sombras tienen que pagar al barquero, encuentra pronta la respuesta. Teseo la estableció. Es un verso, ¿no? El verso 142 de las ranas de Aristófanes, ¿no? Eh, entonces, digamos que todo aquello de lo que se puede dudar, es decir, de si está bien establecido o no, de si es correcto o no seguir esa dirección, de si conviene o no continuar dándole pervivencia o uso a una tradición, a una costumbre, bueno, se puede atender al mito y consultar si efectivamente fue Teseo, prácticamente, digamos, el fundador de la Atenas, como la Atenas se reconoce posteriormente, es decir, de esa evolución, ¿no? de ese llevar la civilización, digamos, la civilización moderna, hablando con distancia, ¿no? Pero en un sentido así muy, muy, muy amplio, siempre y cuando Teseo estableciera, o de algún texto, de algún mito, de alguna leyenda se pueda extraer que Teseo hizo algo semejante, pues entonces se puede argumentar que efectivamente es propio, ¿no? Es ateniense. Entonces, bueno, debe quedar así, ¿no? Dice, de pasada escribe Plutarco estas profundas palabras, porque una ciudad es una unidad y continuidad. No venía, digamos, al caso, aparece en De Sera Numinis Vindicta, capítulo 15, pero Burkhardt las trae, estas palabras, porque una ciudad es una unidad y continuidad, para, digamos, apoyar que efectivamente todos los griegos, por ejemplo, sabían que los crímenes de los padres eran perseguidos en sus descendientes, ¿no? Es decir, que no se puede, esto de la ciudad es unidad y continuidad, pues metafóricamente se puede comparar con la ciudad de Cavafis, ¿no? Y cómo efectivamente la ciudad es continua porque la ciudad va en ti. Es decir, siempre y cuando, por ejemplo, en el caso de los atenienses, sean atenienses,
aunque pasen las generaciones, los castigos generacionales existen, ¿no? Si esto, bueno, yo lo estudié respecto a los textos hititas y veterotestamentarios en comparación con los griegos clásicos, y efectivamente se ve una correspondencia en el tema del castigo generacional que en los textos veterotestamentarios me parece que llega hasta 3 y 4 generaciones, igual que llega hasta 3 y 4 generaciones en el caso de las dinastías y de los textos hititas. Sobre todo a colación de una plaga, ¿no? Entendida como un castigo que un hijo recibe por acciones que no ha cometido él, pero que reconoce que las ha cometido su padre, ¿no? Entonces, pues esta continuidad, esta unidad, es la que el pueblo reconoce que, que, que siempre y cuando sea el mismo pueblo, la misma ciudad, pues no deja de existir, no deja de tener una misma línea, ¿no? Entonces el mito se entiende como un elemento, digamos, de enlace, es prácticamente el pegamento que tiene cada ciudad. Es decir, cada ciudad, siempre y cuando se atienda a su mito fundacional, a su héroe mítico, como el caso de Teseo en Atenas, pues sigue unida, ¿no? Sigue con ese pegamento, con esos cimientos fuertes, ¿no? Eh, bueno, un poco más abajo comenta Burkhardt, dice, ha existido pues una nación que ha defendido con el mayor empeño su mito como base ideal de toda su existencia y lo ha puesto en conexión, costara lo que costara, con los sucesos reales, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento sobre el buscar fundamentos en lo mítico para argumentar lo político de 200, 300, 400, 500 años más tarde, ¿no? Dice, esta nación es considerada como clásica en oposición, digamos, a todo lo romántico. Pero si lo romántico quiere decir tanto como la constante referencia de todas las cosas y visiones a una época primitiva poéticamente transfigurada, los griegos poseían con su mito un romanticismo colosal, que actuó de supuesto espiritual absoluto. Luego, avanzando un poco, ya cambiando, cambiando un poco el tema, dice, por todas partes se manifestaba también el polidemonismo de que se anima el campo, ¿no? Esto pues recuerda a la clasificación tripartita que hace Dodds, ¿no? Sobre los daimones. Eh, dice Burkhardt, de todo acontecimiento mítico se quería saber el presunto lugar exacto donde había ocurrido, a despecho la explanación de noticias de esta índole que le suministran los eruditos locales, ¿no? Cita aquí en nota número 63, dice, el hecho de que Estrabón, no siendo personalmente aficionado a los mitos, existía, ¿no? La filomicía en Grecia, ¿no? Es decir, ese gusto por lo mítico, por los cuentos, digamos, por las fábulas, por las narraciones de tipo mítico, ¿no? Esto aparece en Estrabón, libro 10, ¿no? Dice, Caiper Hekista Filomezuntes, Estrabón, de noticia en numerosas localidades de los mitos que en ellas se cuentan. Es buena prueba de cómo la gente lo pedía. Es decir, seguía siendo un elemento importante para el pueblo, el mito, aunque avanzara un poco, aunque lo que decíamos antes, ¿no? Se convierte en ausencia de un conocimiento en términos actuales objetivo, puramente científico sobre algunas cuestiones que pues no se podía lograr o donde no podía llegar el raciocinio, pues ahí estaba siempre el elemento mítico, la narración mítica, fabulística, legendaria, para aportar algo de luz y para, digamos, gustar, ¿no? los oídos del pueblo, de la gente. Porque además, recordemos que según la lectura que hace Burkhardt, uno de los elementos propios y definitorios del espíritu griego y del pueblo griego es esta importancia, esta preponderancia del elemento mítico. Entonces no es algo de lo que pueda desprenderse más allá de la famosa Aufklärung, ¿no? De la famosa ilustración helénica. Ocurre como en todas las ilustraciones, ¿no? No el pueblo se levanta, o sea, se acuesta mítico o filomizuntes, ¿no? Que dice Estrabón, y se levanta adorador de la razón y de la causalidad
perfecta y de la historiografía en sentido, digamos, objetivo y analítico, etcétera, positivo o positivista, sino que no deja de haber un gran elemento íncito, digamos, en el espíritu griego, en el espíritu del pueblo griego, que gustaba, que gustaba de esas explicaciones mitológicas, que no tenía problema en decir que sí, él guardaba un óvulo para pagar a Caronte porque así lo estableció Teseo, que él se vestía de esta forma porque así lo hicieron los héroes o así lo hacían los hombres y las mujeres de la época heroica en ese mismo territorio, o así cultivaban porque efectivamente se produjo un descubrimiento o un don por parte de alguna divinidad menor o que seguían rindiendo culto con ciertas festividades y seguían respetando ciertos oráculos y ciertos espacios sagrados porque lo reconocían como suyo, en definitiva. Un poco más adelante, dice Burckhardt, todo fenómeno natural, un poco extraño, tenía su explicación mítica. Cuando un arroyo olía mal, era que un centauro había limpiado en él sus heridas. Esto aparece también en Estrabón, ¿no? En el libro octavo. Entonces, hay una, digamos, etiología de base mítica para aquello que era, si no ilógico, sí difícilmente asible o explicable por los medios científicos o de observación científica de la época. Entonces, cuando no había una explicación para las heridas, o sea, para las heridas, para un arroyo maloliente, pues bueno, llegaba un elemento mítico y ahí pues tenías un centauro que se había limpiado sus heridas, ¿no? Esto a mí me recuerda un poco a aquella explicación que se hacía sobre el bosque Nemi, ¿no? Si no recuerdo mal el nombre, dedicado a la diosa Artemis, cerca de algún sitio bueno, sí, por el Lacio, si no recuerdo mal, que es un bosque que al tratar de conquistar, si no recuerdo mal, Belles, los romanos acudieron a un oráculo porque llevaban varias campañas con un asedio, pero eran incapaces de lograr la conquista. Entonces recurren al oráculo y les anuncia, digamos, algo relacionado que ya saben ustedes que los oráculos siempre son ciertamente crípticos, ¿no? Y ambiguos. Entonces les comunica que algo relacionado con el agua, ¿no? Va a ser un elemento determinante, ¿no? Y lo que existe, o sea, hacen un sistema de drenado, ¿no? De un lago que resulta que parece que explota o algo de ese estilo, creo recordar. Y la explicación científica que se ha dado muchísimo tiempo después, milenios después, a aquel suceso en el lago cercano a Belles, que ocurre parecido con el lago Nemi, tenía que ver con una filtración, ¿no? de dióxido de carbono, si no me falla la memoria, eh, porque justamente esos lagos están sobre la base, sobre una base o sobre una tierra especialmente volcánica, ¿no? Uno de los dos lagos, no sé cuál de los dos, está sobre cuatro o cinco cráteres volcánicos que en principio están dormidos, pero se producen de vez en cuando filtraciones que hacen que la presión del agua aumente radicalmente y parece prácticamente que explota el lago y se produce una inundación tremenda, ¿no? Entonces, los romanos lo drenaron y básicamente fue pues una mezcla, ¿no? A falta de, digamos, una explicación lógica, a falta del conocimiento de que efectivamente estaban sobre un lecho particularmente volcánico que produjo por una fisura o por unas grietas un cambio de presión que provocó tal desastre, pues bueno, tenían las palabras del oráculo, tenían otras cuestiones con las que entender y con las que controlar aquello que con los elementos de interpretación que tenían en aquella época, pues eran simplemente inexplicables.
científicamente inexplicables, diríamos, ¿no? Entonces aquí vemos también, ¿no? Esta mezcla, ¿no? Del elemento sagrado con aquello que todavía no puede explicarse, conocerse, detallarse, ¿no? Bueno, además, en este particular, dice Burckhardt, un poco más adelante, dice, el mito se halla presente en todas partes. Todo el pueblo pensaba de esta manera, y se veía en esto corroborado desde antiguo por el epos, ¿no? Es decir, el mito equivale ciertamente a el pensar del pueblo, que por supuesto no es ilógico o acausal, como explicaban los antropólogos, y ustedes lo pueden comprobar en, no sé si el episodio segundo o tercero de la lectura comparativa de los libros de Bruno Snell y de Wilhelm Nesle, este elemento mitopoeico que apreciamos en otras culturas y civilizaciones y pueblos, pero también está digamos, es lo propio del griego, ¿no? Según las palabras de Burckhardt, eh, tiene su lógica, tiene su causalidad, quizá primitiva, quizá incluso un poco podríamos tacharla de pueril, pero que sirve para ciertas explicaciones, ¿no? Entonces se corroboraba esto, ¿no? Con el epos, nos dice Burckhardt. Ya, bueno, si avanzamos bastante más y nos situamos en la página 88, ya prácticamente a punto de acabar el capítulo, nos dice, un último testimonio de la inmediatez del mito y de la juventud de la conciencia helena lo encontramos en las teofanías de los tiempos históricos. Parece que toda soledad profunda despertaba en los griegos el sentimiento de la proximidad de seres divinos. En cuanto cesaba el mundanal ruido, se podía percibir rumor divino o demónico, ¿no? Son estos, digamos, resquicios donde actúa la trascendencia, ¿no? Podríamos decir. Habla, ¿no? Por ejemplo, de las teofanías en los tiempos históricos y sobre cómo la soledad, digamos, es un catapultador de la aparición de lo sobrehumano, ¿no? Esto, por ejemplo, dice Porrini, ¿no? Que el héroe está solo, es la cualidad, digamos, propia, ¿no? Del héroe. El héroe necesita estar solo y se siente solo respecto al mundo, ¿no? Sobre el vulgo, respecto al vulgo, porque, digamos, por eso destaca en cierto modo, porque tiene una carga que solo él puede llevar y eso pues conlleva cierta soledad también, ¿no? Eh, por supuesto, esta especie de lugares retirados del mundanal ruido que dice Burckhardt, donde se percibía un rumor divino o demónico, donde abundaban esas teofanías, se puede relacionar precisamente con lo que hablamos de los lagos, de los bosques, ¿no? Por ejemplo, el Nemus, ¿no? De donde viene el lago Nemi, o el Nemos en griego. Por ejemplo, en latín tenemos el Lucus, ¿no? Esa especie de parcela sagrada de un bosque, ¿no? En griego tenemos tenemos alsos, ¿no? Tenemos alma para describir esta misma realidad, ¿no? Por supuesto, sobre los lugares sagrados está enormemente explicado, ¿no? Y recuerdo un episodio del profesor Diego Ortega en el que habla del bosque como lugar sagrado y hace referencia a Leia en ese episodio que les recomiendo, que además añade cierta puesta en escena, ¿no? O performance, ¿no? Como se suele decir ahora, al hablar sobre el elemento mítico del bosque dentro de un pequeño jardín, ¿no? Y lee, ¿no? El inicio medio novelístico de La Palma de Oro, ¿no? De Fraser, en el que precisamente empieza con una narración de un bosque, ¿no? Por supuesto, pues tenemos la rama de oro encontrada, ¿no? La rama dorada, ¿no? Que tiene que encontrar eh, Eneas, ¿no? Y señalada por las palomas, enviadas por su madre, como por ejemplo luego el agujero, ¿no? Que tienen que, o el pozo, como también además el pozo tiene esa dimensión de profundidad sapiencial, ¿no? De entrar en lo sagrado, ¿no? Además, por supuesto, como el bosque, esto está, por supuesto, en Merchia Eliade, ¿no? En lo sagrado y lo profano, esto está
Yo siempre les recomiendo atender a cuando estas cuestiones las comenta pues, los profesores Diego Ortega y Sebastián Porrini, ambos dedicados al héroe, ambos dedicados a la mitología y apasionados lectores y comentadores de muy distintas obras de mitología, ¿no? O más que de mitología, de estudio de lo mitológico, de lo sagrado, ¿no? De la contraposición de lo sagrado con lo profano, ¿no? En aquella famosa dualidad que estableció o que sí, como que le dio mayor alcance Mircea Eliade con aquel libro homónimo. Y además hay algún capítulo dedicado, por ejemplo, a la identificación del árbol con el Axis Mundi, ¿no? Luego tenemos el ejemplo de Yggdrasil, ¿no? Aquel árbol sagrado, ¿no? De la mitología nórdica, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, como lee Burckhardt en la civilización y en la cultura griega, todos estos lugares a caballo entre la civilización, digamos, no, bueno, más que a caballo en contraposición de la civilización con la inmediatez de lo natural, de lo puramente natural, porque ciertamente no era tan difícil encontrarse con el elemento natural, no estaba tan alejado de la civilización como quizá lo está hoy en día, ¿no? Donde hay unas fronteras mucho más abruptas, ¿no? Con las carreteras, con las pedanías, con los guetos y demás, ¿no? Esto no ocurría tanto. O las barreras eran un poco más difusas y era más fácil acercarse, ¿no? A estos lugares de conexión con lo sagrado, ¿no? Y efectivamente, pues, Mircea Eliade ve ahí una, una buena baza, ¿no? De lo sagrado presentándose en la inmediatez, ¿no? Por eso, por ejemplo, las Ménades, ¿no? O las mujeres poseídas por Baco, pues huyen a los montes, ¿no? Huyen a los bosques a realizar sus orgías, ¿no? También las cuestiones de los aquelarres, ¿no? Hay toda esta conexión con lo sagrado siempre se ve favorecida por esos extralimes, ¿no? Por esos lugares exteriores a lo acotado como la civilización, donde rige, digamos, la ley humana y no tanto la ley divina, ¿no? Bueno, dice Burckhardt, y prácticamente acabamos ya, dice, el lugar es sublime, sagrado, y no solo se considera como posible, sino que se cree firmemente que está habitado de dioses. Todo ofrece aspecto venerable y anuncia la proximidad de algún dios. Eh, Son palabras que en latín, bueno, son extraídas de Pomponio Mela, de Corografía, libro primero, parágrafo 66, dice nil non venerabile et quasi cum aliquo numine se ostentat. ¿No? Recuerda un poco, ¿no? Si la naturaleza alzara su voz, ¿no? O algo así, dice Lucrecio en el De Rerum Natura. Eh, ¿No? Es decir, si esos elementos se nos mostraran sin ambajes, ¿no? De forma directa, cuán sorprendentes, ¿no? O cuánto quebraría nuestra visión nuestra visión, digamos, casi que conciliadora entre lo sagrado y lo profano y que veríamos que rige otro orden, ¿no? Que todo está regido por otro orden, ¿no? Bueno, acaba prácticamente Burjar ya esta primera lección en las páginas 93 y 94 de esta edición y dice, esta es la orientación espiritual de un pueblo al que en el transcurso del tiempo habían de incumbir las tareas mayores de la historia universal, preso en su mítico mundo remoto, capaz muy poco a poco de una historia rigurosa, sumido por completo en visiones poéticas y, sin embargo, destinado a ser el primero que habría de comprender a los demás pueblos y transmitir esta comprensión al resto del universo. El primero en sojuzgar naciones y países poderosos del Oriente, en elevar su propia cultura al rango de una cultura universal, que cobijará a Roma y al Asia, haciendo del helenismo la levadura del mundo antiguo. Esto de destinado a ser el primero que habría de comprender recuerda un poco a aquellas palabras de Goethe que cita Bruno Snell en su capítulo sobre la concepción humana, la concepción homérica del hombre, que dice, nacido para ver, destinado a contemplar, ¿no? Algo así es la traducción del verso goetiano. Bueno, y acaba ya Burckhardt repitiendo que vemos con sus ojos y hablamos con sus expresiones. Pero de todos los pueblos cultos, el griego es el que más terrible daño se ha hecho a sí mismo.
También decía, ¿no? Un profesor suyo, no recuerdo ahora si fue Ralke, no recuerdo quién fue, que decía que de todos los pueblos el griego es el que más ha sufrido, ¿no? Es el que más ha padecido, digamos, aunque parezca lo contrario, ¿no? Bueno, acaba aquí esta lectura del capítulo primero, ¿no? Los griegos y el mito, ¿no? Y pues bueno, seguiremos en la siguiente sesión con con la sección segunda, que dice Estado y Nación, ¿no? Cuyo primer capítulo es la ciudad. Bueno, muchísimas gracias por su atención, por su paciencia y un saludo y hasta la próxima.